Bueno, compañeros, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Muchachos, qué pena con ustedes la demora. Bienvenidos entonces a nuestra segunda tutoría de análisis financiero. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de análisis vertical y horizontal, de lo cual teníamos una tareita de lectura que seguramente todos ustedes hicieron, que son tan juiciosos con esa lectura. Pero primero, ustedes saben, el profesor Canzón con las participaciones. Si alguien leyó durante la semana, se enteró de algún tema importante que tenga que ver con la materia o que sea de actualidad, para que lo comparta con los compañeros, los escuchamos. Profe, bueno, yo leí un artículo sobre que de acuerdo pues, a un informe del Banco de la República, dice que la deuda externa de Colombia para el cierre del mes de julio llegó a los 150.189 millones de dólares. Esto pues, dicen que equivale al 53.6% del Producto Interno Bruto del país. Y pues y según los expertos pues en economía dicen que pues ellos sí dicen que pues estas deudas tan elevadas pueden obstaculizar el crecimiento del país, y disminuyendo la posibilidad de ahorro para financiar el sector privado. De esto, pues, de este total, pues, de esta deuda, está una parte que corresponde al sector público, una deuda pública, que está en 83.068 millones, y en la privada, 67.121 millones de dólares. Pues eso es de lo que leí, profe, respecto a este tema. Esto funciona mejor con el micrófono abierto. Listo, Duvernay, muchas gracias. Sí, ese tema ya hemos venido hablando, digamos, por ahí en otras tutorías. Yo sé que con ustedes también lo habíamos tratado seguramente en algún momento, porque con algunos de ustedes nos hemos visto casi todo el año, ¿cierto que sí? Bueno, entonces habla de que sí, los estimados dicen que nosotros entramos al 2020, el 1 de enero del 2020, la deuda externa colombiana valía más o menos unos 130.000 millones de dólares. Y que íbamos a terminar, pues, digamos que el crecimiento de la deuda es normal, el crecimiento de la deuda es exponencial, pero, pues, obviamente ya después de que entramos a marzo, cuarentena y tal, pues entonces los cálculos dicen que vamos a terminar el año con una deuda externa de más o menos unos 160.000, eso dicen los expertos, 160.000 millones de dólares. Pues eso es un cajonado de plata y representa lo que usted acaba de comentar, el 53% del Producto Interno Bruto, ¿cierto que sí? Sin embargo, pues yo sé que el mal de muchos es el consuelo de los tontos. Les voy a poner un ejemplo. La deuda externa, la deuda de Estados Unidos supera el PIB de Estados Unidos, o sea, la deuda está más o menos en el 105% de su Producto Interno Bruto, y no es Producto Interno Bruto. Estados Unidos no mide Producto Interno Bruto, sino Producto Nacional Bruto, PNB. Ellos no miden PIB, sino PNB. ¿Por qué? Porque son una economía muy grande que tiene producción en todo el mundo. Entonces a ellos les conviene más contar, digamos, o sumar como su producción todo lo que han realizado sus agentes en el mundo. A nosotros no, porque nosotros no producimos en el extranjero, nosotros solo producimos aquí, entonces nosotros con el PIB quedamos bien. Pero ellos, el concepto para Estados Unidos no es de Producto Interno Bruto, sino de Producto Nacional Bruto. Y para ellos esa cifra, digamos, de endeudamiento supera el 100%, es decir, ellos deben más plata de lo que producen anualmente. Sin embargo, pues es una economía supuestamente muy grande, muy poderosa y tal. Hay economías en Europa que también manejan endeudamientos sobre PIB del 85, del 90%. Pues no digo que el de nosotros no sea grave, sí, el 53% del PIB es mucha plata,
estar endeudados, pero pues más o menos se calculaba que iba a ser así. Por ahí, digamos, hace poquito se recibió otro préstamo del Banco Mundial, yo ya les había contado, lo que quiere decir que Colombia, pues a pesar de las condiciones a las que la ha llevado la cuarentena y la pandemia, pues todavía tiene cifras para mostrar y todavía tiene cosas interesantes y todavía, digamos, inversionistas extranjeros se interesan en la economía nacional y eso es importante. También leí esta semana un artículo también del Banco Mundial que dice que América Latina va a ser de las regiones más aporreadas por la pandemia, por el tema financiero, porque nosotros somos mercados emergentes, nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera, nosotros no tenemos mucho dinero, pero, o sea que tenemos que generar condiciones internas para que los inversionistas extranjeros, los grandes capitales del mundo, pues se fijen en nosotros y vengan aquí y financien proyectos de inversión que generen empleo, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos dinero para que haya proyectos productivos, para que esos proyectos productivos generen empleo y para que la gente pueda ganar dignamente. De eso se trata, digamos, el desarrollo económico, a eso es que le apuntamos siempre, pero pues obviamente ustedes saben que no todo es teoría, también en la práctica se presentan algunas cosas. Duvernay, muchas gracias por el aporte. ¿Algo más, muchachos? Qué pena con lo que usted estaba diciendo. Sí, decían que América Latina iba a tener pues, como una contracción del 7.9%. Sin embargo, se esperaba, y que era en especial para Colombia, que el 2021 la economía pues suba siquiera un 3%, o mejor, un 3%. Sí, la expectativa es esa, vamos a ver. Pues este año no se sabe todavía cuánto vamos a decrecer, porque la economía sí va a decrecer. Pero bueno, esperamos que el año entrante sea diferente. Este año no lo vamos a contar. Yo, por ejemplo, yo cumplí años ayer, pero quedé con los mismos de hace un año, porque este no lo voy a contar. Así puede pasar con la economía, o sea, puede ser un año muerto. Y nosotros podríamos pasar de, digamos, como cuando uno hace una estimación en campana de Gauss en estadística y recorta los datos atípicos, ¿sí? Aquellos que están por fuera, pues nosotros podríamos hacer eso, ¿sí? No sé, con los datos económicos de este año, porque es un año totalmente diferente, es un año totalmente atípico. Nadie soñó con esto, nadie se imaginó esto. Nosotros, ¿qué hace? Pues nada, ¿cierto? El tiempo pasa volando, que estábamos en diciembre comiendo una natillita y nadie pensó en esto, que íbamos a estar encerrados y con desempleo y con economía decreciente y tal. Muchas gracias. Muchachos, ¿algo más? Profe. Alejandro. Señor, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo vamos? Bien, señor, muchas gracias. Es que yo esta semana escuchaba que la que es que llama eso, ANLA o ANLA, bueno, la que tiene que ver con el tema de las licencias ambientales. Sí, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Eso, la ANLA. Había suspendido temporalmente un proyecto que hay para que tenía pues una minera o una empresa esta que explotan minas, que porque Minesa, la multinacional, que es la multinacional Minesa, está en un proyecto de, ¿cómo se llama esto, profe? De cuando uno, las minas, bueno, no me acuerdo cómo es. Eso, la explotación minera, pero le revocó la licencia o el permiso porque no cumplía con 8 requisitos que afectan directamente al medio ambiente y más exacto al páramo de Santurbán. Ajá. Y esto, pues, digámoslo así, en lo que usted acaba de hablar, digámoslo, del progreso o el desarrollo económico, pues ahí podrían verse afectados algunos trabajos para aquellos mineros que de pronto contaban con que allí iban a tener recursos para llevar a sus casas. Eso fue la que yo escuché. Sí, digamos que el tema es álgido porque, por un lado, digamos, hay un tema en economía que se llama un efecto, una situación que se ha presentado, que se llama la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa. Es más, ya que me acordé,
Les voy a dejar una investigación sobre eso. Díganme, muchachos. Muchas gracias, profe. Excelente, Gracias. profe. Se llama la enfermedad holandesa. Y la No enfermedad nos holandesa... da libre pues el lunes, profe. No, este es para el martes, Mónica, no te preocupes. El lunes estás libre, el lunes no tienes que hacer nada. Es más, ni me llames el lunes porque no te voy a contestar. La enfermedad holandesa habla de que cuando los países dependen mucho de los recursos naturales, se presenta una situación financiera parecida a una cosa que se llama en economía el bullonismo. El bullonismo es la dependencia de los metales, ¿sí? Y de esos recursos. Lo que pasa es que eso hay que saberlo manejar. Es decir, miren ustedes que en todos los pueblitos en Colombia en donde se ha sometido a consulta popular la explotación de minas o la explotación de recursos naturales, pues se han negado. ¿Por qué? Porque el pueblo no es sabio en eso. Pero, ¿qué país del mundo renuncia a la riqueza de sus recursos naturales? Por ejemplo, Chile. Chile es el mayor productor del mundo. ¿De qué producto? ¿Quién me dice? ¿El cobre? De cobre, sí, es el mayor productor mundial de cobre. Sobre eso basa su economía. Entonces, ¿por qué tendría Chile que renunciar a su explotación de cobre? Lo que pasa es que lo tiene que hacer racionalmente, lo tiene que hacer, digamos, responsablemente, pero no es malo explotar los recursos naturales. Aquí en Colombia nosotros tenemos el carbón, las esmeraldas, el ferroníquel, bueno, todo lo que explotamos, el oro, pero hay que hacerlo de manera responsable, pero no podemos renunciar. Lo que pasa es que en algún momento se trata de alguna corriente ideológica, ¿cierto? No quiero mencionar nada porque a mí no me gusta hablar de política, pero hablan entonces de la no explotación de los recursos y del sostenimiento y la sostenibilidad, pero no, los países industrializados nunca, nadie ha renunciado a los recursos naturales que tiene, se llaman ventajas, lo explicaba Adam Smith, en un libro que se llama La riqueza de las naciones en 1876, perdón, en 1776. Que se llamaba La riqueza de las naciones, se hablaba de ventajas comparativas y de ventajas competitivas, y las ventajas comparativas tienen que ver con esos recursos que tiene un país y que puede utilizar para su desarrollo. Entonces, digamos que ese tema es delicado porque, digamos que a la gente le molesta, a mucha gente le molesta hablar sobre eso y hablar sobre la explotación de recursos, pero definitivamente, vuelvo y les digo, es necesario. Es necesario porque si nosotros tenemos mucho petróleo, por ejemplo, pues lo tenemos que explotar. Si tenemos mucho carbón, como tenemos mucho carbón, pues lo tenemos que explotar. O sea, lo que pasa es que hay que hacerlo racionalmente. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a tomar entonces la asistencia. Espérame un segundo que esto se me salió aquí. Bueno, Marta Lucía tiene un problema de conectividad. Marta no está, ¿cierto? Pero ella me escribió con un problema de conectividad. Constanza. Profe, presente. Gloria Patricia. Presente, profe. Alejandro. Ricardo. Yo presente, profe Alejandro. Presente, profe Ricardo. Victoria. Constanza. Yo, profe. Duerney. Paola Andrea. Presente, Presente, Durney. profe. Alexander. Presente. Mauricio. Presente, profe. Josefina. Presente. Jonathan. Buenas noches, profe, acá estoy. Mónica. Presente, profe. Andrés Felipe. Presente.
Valentina. Presente, profe. Dioneider. María Paola. Presente, profe. Gracias, muchachos. Bueno, vamos a empezar mirando el tema que tenemos para hoy, que ustedes tenían una lectura. Sobre análisis vertical y análisis horizontal, ¿cierto? ¿Cómo nos fue con la lectura, muchachos? Profe, pues, bien pueda, Mónica, bien pueda. ¿Cómo? No, Mónica como que iba a hablar también, entonces le doy la No, palabra. profe, pues sí estuvimos leyendo o estuve leyendo y encontramos que hay dos análisis, uno vertical, uno horizontal, y que esto se hacen en el balance general, en el estado de resultados. Hay que tener en cuenta los activos, los pasivos, el patrimonio. Bueno, algo así como rápido. Listo, bueno, vamos a empezar entonces a mirar ese tema del análisis vertical y horizontal, que como ya les había yo comentado, es el primer acercamiento que vamos a tener con las cifras como tal. Vamos a mirar estos conceptos de acá, alisten el tintico, muchachos, para que no se van a quedar dormidos. Y luego vamos a mirar ya en práctica, lo vamos a mirar en Excel, cómo lo hacemos en Excel, cómo lo graficamos, cómo lo podemos analizar allí. Y obviamente, pues de esto les quedará un tallercito para entre 8 días para dejar evaluado de una vez el tema. ¿Les parece, muchachos? Bueno, entonces, cuando hablamos de análisis vertical, decimos que es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la información que... Profe, qué pena, usted está transmitiendo algo. se supone que sí, ¿no lo están viendo? No, señor. Yo Ay, qué bueno que me dijeron. ¿Quién me dijo? Gisela, profe. Bueno, era para ver si estabas atenta, Gisela. Ahora sí. Sí, señor, ya. Excelente, Gisela. Gisela está muy pendiente de todo. Bueno, entonces les decía que ese análisis es análisis vertical. Primero, vamos a hablar primero del vertical. Es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de una información financiera en un momento específico. O sea, es un análisis que es totalmente estático y que puede tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. Por eso se considera que es una herramienta de carácter estático, ¿cierto? Sin embargo, cuando se observan los resultados del año, es decir, cuando yo puedo mirar verticalmente un año que me da un indicador X y lo puedo comparar con otro indicador de otro año también de manera vertical, pues puedo hacerlo de manera dinámica y puedo ampliar un poquitico, digamos, la visión del análisis como tal. El vertical, pues solamente me permite mirar un solo periodo, es decir, yo estoy mirando, por ejemplo, el año 2018, un estado de resultados, un balance general, y estoy comparando cifras dentro del mismo estado financiero como tal, no me estoy moviendo. Pero cuando tengo de 2 años seguidos, 3 años seguidos, pues lo puedo hacer dinámico y puedo mirar cómo se comportan esas cifras a través de los años, teniendo siempre en cuenta que es una tendencia lo que yo puedo mirar, pero no puedo comparar una cifra con otra porque todas parten de una base diferente. Ya lo vamos a mirar en el ejemplo. Pero entonces, digamos que antes de arrancar con esto del análisis vertical, es importante pues recordar, seguramente para ustedes, todos lo conocemos, pero lo vamos a hacer como algunos conceptos generales contables sobre los estados financieros, balance general y estado de resultados. Lo primero, entonces, partimos entonces por decir que el balance general representa la situación financiera de una empresa o las condiciones en un momento dado, es decir, el balance general es una foto de la situación financiera de una empresa a una fecha X, por eso siempre decimos balance general de la empresa, a diciembre 31 del 2019. Es una foto que le tomamos a las cifras, a los saldos de
cuentas con esa fecha, es un corte. Y entonces, antes digamos, de explicar como que de qué se trata la herramienta, vamos a mirar como de modo general qué es este balance general. Tenemos una ecuación que es que el pasivo y el patrimonio deben ser igual al activo, y lo tenemos como especificado así. Nosotros tenemos en un estado financiero balance general unos activos en la parte izquierda, si lo miramos de frente, unos activos que los dividimos en tres. Aquí están divididos en dos, pero realmente son tres. Son los activos corrientes, los activos no corrientes, ¿y cuáles son los otros? Y los pasivos. No, dentro del mismo activo. Dentro de los mismos activos. Patrimonio. No, ese es de la parte derecha, no. Nosotros tenemos dividido, nosotros tenemos unos activos corrientes que son aquellos recursos que tenemos en el corto plazo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de activo corriente? Es algo que tenemos disponible en La caja, los bancos, la caja, el banco, Inventario. inventarios, ¿qué más? cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, las que son de cartera como tal, porque recordemos que en un balance general siempre tenemos en los activos corrientes por lo general unas cuentas por cobrar que se llaman clientes, que están contabilizadas en una cuenta PUC que se llama la 1305, que es un activo de cartera. Pero también por allá más abajito, y los consideran también corrientes, hay otras cuentas por cobrar que uno no sabe nunca qué son, que son diversas. De una vez, para que nos pongamos de acuerdo, cuando hablemos de análisis financiero, siempre que hablemos de cuentas por cobrar, vamos a hablar de cartera solamente cartera, porque siempre en los ejemplos y en los ejercicios, en los talleres que vamos a hacer, generalmente aparecen las cuentas por cobrar a clientes, o sea, la cuenta de clientes, que es la 1305, y más abajito aparece cuentas por cobrar diversas. Entonces, siempre que vamos a calcular los indicadores, vamos a tener en cuenta la cartera. Y también cuando hablemos de pasivos corrientes, cuando hablemos de cuentas por pagar, vamos a hablar de proveedores, que es una cuenta PUC, que es la 2205. Y entonces siempre vamos a comparar, porque también hay otras cuentas por pagar que van aparte, que son diversas. Esas no nos interesan a nosotros para el análisis, solo nos interesan la cartera y los proveedores, sino que en el balance general se llaman cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Bueno, entonces les decía que en esos activos corrientes tenemos entonces esos recursos. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? Perdón, profe, yo. Listo, dale. Ya lo Bueno, entonces esos activos corrientes son entonces esos recursos con que cuenta la empresa de corto plazo, ¿con el fin de qué? Con el fin de atender esos pasivos corrientes, que también son unas acreencias que tenemos en el corto plazo. Eso nos va a hablar del tema de la liquidez. Y después tenemos un grupo de otros activos que son los activos no corrientes o fijos que llamamos, que son aquellos recursos que están allí, que participan en la producción, como la maquinaria, los vehículos, los terrenos, bueno, muchas cosas, pero que no están para la venta, es decir, que están para la producción como tal, que participan en el objeto social de la empresa, la producción, pero no están para la venta. O sea, ayudan. Son los activos de largo plazo, los activos fijos. Las maquinarias, los vehículos, pues ya les dije, los edificios, las propiedades, los terrenos. Y generalmente tenemos en un balance general un grupo después que se llama los otros activos, que contabiliza lo que no es corriente y ni no corriente, o sea, lo que no puedo clasificar como activo corriente, como activo fijo, todo lo que se salga de esa clasificación, pues será otros activos. Ahorita lo vamos a mirar más en detalle, tendremos otras partidas que son más, más gaseosas, digámoslo así, son menos tangibles como tal, son intangibles. Y dentro de la parte derecha de ese balance general tenemos los pasivos, también tenemos corrientes y no corrientes, o corrientes y de largo plazo. Dentro de los pasivos corrientes tenemos, por ejemplo, los proveedores, la nómina, los impuestos,
los arrendamientos, los servicios públicos, todo lo que tenemos que pagar, es decir, lo que genera el día a día para poder generar la operación como tal. Y los pasivos no corrientes, que son los de largo plazo. Ahí podrían ir operaciones financieras de largo plazo que se tuvieran como tal. Y luego tenemos el patrimonio, que es la propiedad como tal, es decir, la parte de la empresa que es propiedad de los socios. A esta parte izquierda del balance general lo vamos a llamar la estructura operativa, siempre la estructura operativa, porque aquí está la operación como tal, aquí están los inventarios, la cartera, las máquinas, los vehículos, todo. Lo que genera la operación es lo tangible, lo que es la empresa como tal. Y aquí al lado derecho tenemos la estructura financiera, que es la manera como está financiada esa estructura operativa. Vamos a decir entonces siempre, creo que ya lo habíamos mencionado, que a toda estructura operativa le corresponde una y solo una estructura financiera. Y la estructura financiera tiene que ver entonces con la mezcla entre pasivo y patrimonio, es decir, entre deuda con terceros y deuda con socios o con accionistas como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Es esto claro? Sí, señor, está claro. Bueno, disculpen un segundito. Bueno, entonces vamos a mirar como estos conceptos así básicos para que podamos entrar a trabajar sobre el análisis como tal. ¿Qué son los activos como tal? Y es el conjunto de bienes, propiedades y derechos con que cuenta una empresa. O sea, todo lo que tiene, lo que posee la empresa como tal para desarrollar la actividad económica. Se pueden clasificar de la siguiente manera. El corriente, que es el que ya lo dijimos ahora, entonces las cuentas por cobrar, el efectivo, inversiones de corto plazo también podrían ir ahí. Por ejemplo, si tenemos unas inversiones que puedan ser, que se puedan convertir en efectivo en 3 meses, 6 meses, 9 meses, consideramos el activo corriente menos de un año, pero podríamos tener allí dentro del activo corriente. Es todo lo que se puede convertir en efectivo en menos de un año. También tenemos el activo entonces no corriente, que son los recursos de vida útil relativamente larga, digamos que son utilizados para la operación de la empresa, lo que son las máquinas, las bodegas, los carros, todos, y tienen pues obviamente una depreciación, tienen una amortización o un agotamiento. Estos activos no corrientes se clasifican de la siguiente manera. Dentro de ese grupo de no corrientes está la propiedad, planta y equipo, que es el conjunto de activos tangibles de naturaleza perdurable que se utilizan para la operación de la actividad económica y por su carácter de indispensables no están a la venta, lo que les comentaba ahorita. Es decir, yo tengo las máquinas participan en la producción y tal, pero ellas no están para la venta, ellas están allí para... Están allí para participar en la operación como tal. También tenemos activos intangibles, que es el valor estimado de las marcas, los derechos, la imagen, las patentes, franquicias. Podemos tener ahí también revalorizaciones de patrimonio como tal. Formarían parte, yo diría, que de los otros activos, pero aquí están clasificados así de esta manera. Los activos diferidos, ustedes saben cómo funciona. El activo diferido es un gasto que se paga al inicio de un periodo, pero que no es contabilizado en ese solo periodo, sino que va a afectar varios periodos en el futuro. Entonces se lleva a una cuenta del activo y de ahí se va llevando al gasto periódicamente. ¿Para qué? Para no afectar el estado de resultados de un periodo solamente. Un ejemplo de eso son los seguros. Yo el seguro lo compro, por ejemplo, en enero y el seguro es para todo el año. Pero yo no llevo todo el gasto del seguro a enero porque entonces dañaría los resultados de enero, sino que llevo esa partida a un activo y mensualmente voy llevando la parte que corresponde a cada mes y voy difiriendo ese activo como tal. Y en los otros activos
son activos que no son utilizados por su naturaleza en la operación de la actividad. El ejemplo clásico que yo les pongo ahí es la finca de recreación de la empresa, la finca donde se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, bueno. Eso no tiene que ver nada con la producción, no tiene nada que ver con la generación de recursos, pero igual sigue siendo un activo, ¿sí? Porque yo no la puedo llevar a ninguna otra parte, es un activo, o sea, pertenece al grupo de los activos. Bueno, ahorita en el tema de los pasivos también tenemos entonces la misma clasificación. Los pasivos son las obligaciones de la empresa, lo que tenemos que pagar. Yo podría decir en una estructura básica de una empresa que toda la empresa es una deuda, pues porque la estructura operativa, es decir, lo que son las maquinarias, todo lo que es tangible de la empresa, pues está soportado en una estructura financiera, y la estructura financiera es una deuda. Lo que pasa es que no es con los mismos. Hay una deuda, hay una parte del pasivo que es una deuda con terceros y hay una parte del patrimonio que es una deuda con los socios. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Claro. Profe, pero entonces, como para aclarar ahí ese concepto es, o sea, una deuda con los socios porque ellos ahí tienen una inversión, un capital y pues lo que ellos esperan de todo eso es una rentabilidad. Por eso sí, claro. Lo que pasa es que, mire, yo lo explico de la siguiente manera, con base en una teoría que se llama la teoría de la agencia. La teoría de la agencia dice que las grandes empresas, la dirección de la empresa no tiene nada que ver con la propiedad. Sí, me hago entender. Es decir, los dueños son unos y el administrador es otro totalmente diferente. Entonces, si yo soy el administrador de esta empresa como tal y yo tengo una estructura operativa, yo puedo decir que yo estoy trabajando con una estructura operativa, pero yo se la debo. La debo toda, ¿sí? Una parte la debo a terceros y otra parte se la debo a los socios. Ese es el concepto que yo les quiero transmitir. Es decir, yo la podría mirar así. Alguien podría decir que no, que este patrimonio es lo que es propiedad de los socios. Sí, también lo podríamos mirar así, pero desde este punto de vista yo podría decir que esta estructura operativa se debe, toda se debe, es una sola deuda. Lo que pasa es que hay una con terceros y otra con socios. ¿Tienen costo ambas deudas? Claro que sí, porque yo al banco le tengo que pagar, al Estado le tengo que pagar, a los proveedores, a los empleados y tal. ¿Y al patrimonio le tengo que pagar o no? Sí, esa rentabilidad que esperan recibir. Exacto, es la rentabilidad. Así lo miramos. Creo que ya lo habíamos hablado. Bueno, entonces, dentro de esos pasivos tenemos entonces esa connotación, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos también pasivo de corto plazo o el corriente, que son las obligaciones que tenemos que pagar en menos de un año, que tenemos que atender con ese activo corriente que tenemos como tal. Y ahí tenemos entonces los proveedores, ya los habíamos dicho, ya los habíamos mencionado, los proveedores, el Estado, como los impuestos, la nómina, los servicios públicos, las obligaciones financieras de corto plazo, todo eso forma parte del pasivo corriente. Y el pasivo no corriente es el de largo plazo, es decir, son deudas que hayamos adquirido para pagar o para aplicar en largo plazo, como decir, por ejemplo, compra de maquinaria, vehículos, que tienen, digamos, niveles de depreciación muy largos y que las puedo utilizar por mucho tiempo. Si yo compro una máquina que tiene una vida útil o una expectativa de obsolescencia de 10 años, pues yo la puedo diferir a 10 años. Sí, la puedo pagar en 10 años. Lo que pasa es que lo que no puedo hacer es comprarla a 10 años si su expectativa de obsolescencia es de 5, porque no estaría cumpliendo el principio de la conformidad financiera. Bueno, y por último tenemos el patrimonio, que representa, digamos, los recursos que los accionistas o dueños de la empresa invirtieron para la compra de los activos iniciales, ¿cierto? Recordemos que cuando vamos a iniciar un proyecto, pues nosotros tenemos que tomar una decisión importante y es la estructura financiera, es decir, la mezcla entre pasivo y patrimonio. Yo voy a empezar un negocio que vale 1.000 millones, pero ahorita que no tengo sino 500. Entonces yo aporto esos 500 y me consigo los otros 500 con una deuda con un banco, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ese patrimonio, pues obviamente es la parte que aportan esos socios como tal. ¿Detrás de qué? Detrás de una tasa mínima de retorno que ellos esperan recibir por esa inversión.
por lo general es una tasa que es mucho más alta que la que le pago al banco. ¿Por qué? Pues porque esa inversión de ellos es mucho más riesgosa. Ellos están arriesgando mucho más que todos los otros participantes. Porque en un proceso concursal, pues ellos son los últimos que van a recibir algo. O sea, mejor dicho, ellos reciben si queda algo de la liquidación de la empresa. Si no queda nada, pues simplemente no recibirán nada, o en casos extremos les tocará pagar de su bolsillo a algunos acreedores como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, señor, de mi parte No, no. señor. No, No, señor. profe. Bueno, listo. Ahora, frente al estado, al otro estado financiero, estábamos hablando del balance general. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el estado de resultados. Este estado de resultados, también conocido como el de ingresos y egresos o el de pérdidas y ganancias, estado de PIG, muestra, digamos, la diferencia entre los ingresos y los egresos y las utilidades o las pérdidas, porque pueden ser pérdidas también de la operación de una empresa durante un periodo determinado. Entonces, cuando nosotros, este es dinámico, cuando nosotros miramos el estado de resultados, no dice con corte A, sino estado de resultados del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, porque es sobre el tiempo, ¿cierto? Antes de explicar entonces este análisis vertical, vamos a mirar cómo se conforma ese estado de resultados como tal. Nosotros tenemos un estado de resultados básico que generamos anualmente en las empresas. Dice su periodicidad, dice que es de enero a diciembre 31 generalmente, pues podría ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, bueno, el periodo que yo quiera. Lo primero que lleva ese estado de resultados son los ingresos o las ventas, lo llamamos los ingresos operacionales. Allí pues tenemos que manejar el tema de las devoluciones y los descuentos para hallar los ingresos netos, es decir, las ventas netas, lo que me va a entrar a caja de manera directa. Luego, cuando establezco esos ingresos operacionales netos, yo debo establecer el costo de ventas. Y el costo de ventas es lo que me cuesta producir la mercancía o lo que me cuesta la mercancía. Depende si yo soy un productor o soy un comercializador. Si soy un productor, pues ese es el costo de producción como tal. Si soy un comercializador, se llama costo de la mercancía vendida. Y cuando yo descuento eso de los ingresos operacionales netos, me queda una cifra que se llama la utilidad bruta en ventas. Luego de esa utilidad bruta en ventas, yo le voy a restar unos gastos, que son unos gastos de administración y unos gastos de venta. Los gastos de venta, pues con su palabra lo indica, son todos los gastos, las erogaciones que tengo yo que realizar en la empresa para generar la venta, para generar la comercialización como tal. Y los gastos de administración son los generales, o sea, el sueldo del gerente, la secretaria del gerente, el mensajero, todo lo que está, digamos, ligado a la operación de la empresa, pero que no tiene que ver con las ventas directamente. Luego de que descuento de esa utilidad bruta en ventas esos gastos, me queda la utilidad operacional o la utilidad de la operación como tal. A esta utilidad operacional yo le resto los otros egresos y le sumo los otros ingresos. Es decir, aquí descuento gastos financieros si los tuviere, es decir, lo que le estoy pagando a los bancos por intereses, o lo que estoy recibiendo de operaciones financieras también, si tuviera, por ejemplo, inversiones en bancos, o tuviera, por ejemplo, préstamos a empleados que me estén generando algún rendimiento, los llevaría allí. Y eso me daría la utilidad antes de impuestos. Y a esa utilidad antes de impuestos simplemente me quedaría restando descontar el impuesto de renta, o sea, hacer la provisión para el impuesto de renta, y una vez hecho eso me queda la utilidad del periodo o lo que llamamos la utilidad neta. Es importante tener en cuenta en análisis financiero un concepto, muchachos, que de una vez lo vamos a mirar. Resulta que hasta aquí, hasta la utilidad operacional, es un cuento muy diferente a la utilidad neta. ¿Por qué? Porque la utilidad operacional habla, como su palabra lo indica, de la operación como tal. Es decir, es la capacidad, mide la capacidad que tiene la empresa para, por medio de la operación, es decir, de producir, vender y recaudar,
de comprar mercancía, vender y recaudar, la capacidad que tiene para generar ingresos, para generar unidades de meta. Lo llamamos el throughput, o la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario, es decir, la contribución que me hace cada unidad vendida a cubrir los costos. Entonces, una cosa es la operación, una cosa es la utilidad operacional, porque tiene que ver, vuelvo y le repito, con esa operación, y otra cosa es la estructura financiera, es decir, esto es estructura operativa, está aquí, lo que les comentaba ahorita. Esta es estructura operativa hasta aquí, hasta la utilidad operacional, y de ahí en adelante es una estructura financiera. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa puede ser muy buena generando utilidades operacionales, pero de ahí en adelante resulta que es una empresa que está muy endeudada, tiene una deuda financiera muy alta, o también tiene una carga impositiva muy alta, o sea, está operando en un país en donde los impuestos son muy altos. Entonces, digamos que esa carga impositiva y esa carga financiera se le van a gastar gran parte o la mayoría de lo que genera la utilidad operacional, y la utilidad neta será muy pequeña. Por eso hacemos la diferencia. O sea, hay empresas que son muy buenas operacionalmente, pero resulta que la estructura financiera no les funciona muy bien. Conocí una empresa hace un tiempo en Manizales que se llama, de pronto usted la conoce, se llama Super de Alimentos. Ellos son los fabricantes del turrón, del supercoco que comíamos de chiquitos. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acuerdan del supercoco? Claro, el tumbamuelas. El tumbamuelas. Así lo llama, Mónica es de los míos. Así lo llamábamos, el tumbamuelas. Y les tengo un dato. Sí. Ya hay arequipe de supercoco. ¿Por qué sabes todo eso? Porque lo encontré en el mercado y es delicioso. Y ese sí no me tumba los dientes. Yo pensé que lo habías leído en un blog económico. Bueno, resulta que esta empresa es muy buena operacionalmente, vende mucho, exporta, bueno, y tal, pero tiene un endeudamiento muy alto. Y entonces ese endeudamiento, esa empresa tiene un endeudamiento de cerca de, no sé, en ese momento tiene un endeudamiento de cerca de 70.000 millones de pesos. Pero vende mucho, ¿sí? Pero entonces pasa eso. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? Entre lo que es operacional y lo que es financiero, porque son dos cosas diferentes. O sea, yo debo medir con diferentes indicadores esos dos aspectos, lo que es operacional, la capacidad de la empresa para, por medio de la operación, generar throughput, generar efectivo, generar flujo de caja libre. Y luego lo que pase de ahí en adelante no será responsabilidad de la operación. O sea, yo puedo ser un muy buen gerente y yo puedo tener la empresa vendiendo muy bien y con un margen de utilidad operacional muy alto, pero si de ahí en adelante la estructura financiera no me ayuda, yo no podría hacer nada por esta utilidad neta. La utilidad neta siempre será muy chiquita. ¿Por qué? Pues porque la plata se va a ir en gastos financieros como tal. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, debemos hacer entonces una diferencia entre ingresos, costos y gastos. Los ingresos... Sí. Sácame de una duda. Sí. ¿Ingresos no operacionales serían cuáles? Por ejemplo, un ingreso no operacional para una empresa productora puede ser lo que le está generando una inversión en un CDT. Ya. ¿Sí? O algo que le llegó por una reposición o por una multa o por una indemnización de seguro, que no tiene que ver con la operación, pero hay que contabilizarlo dentro de los ingresos, ¿cierto? Yo no puedo desaparecer esa plata. Entonces, esas partidas que no se pueden, digamos, enmarcar dentro de la operación se llaman no operacionales. Todo lo que se salga de la operación será no operacional, ¿sí? Profe, Sí. ahí cabe, digamos, ventas como de una empresa que deprecia, que tiene vehículos y los tiene ya depreciados y los va a vender, o porque va a tercerizar. Sí, claro, también. Sí, tiene toda la razón, Rey. Activos que están depreciados al 100% son recuperaciones y son ingresos no operacionales. Muchas gracias, profe. Sí, cualquier activo, digamos, eso se llama desinvertir. Cuando ya está depreciado al 100, pero resulta que no. Un carro, por ejemplo, los 5 yo lo tengo depreciado al 100, pero él todavía tiene un valor, ahí me dan una plata por él.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, ahí sí es muy importante, que de acuerdo a la norma contable en Colombia, cuando yo tengo un activo y lo he tenido más de 2 años, la utilidad que me genera la venta de ese activo tiene una carga impositiva del 20% por ganancia ocasional. Y es importante tenerlo en cuenta, pero sí, tiene toda la razón. Esos también pueden ser considerados ingresos no operacionales. Bueno, los ingresos entonces son los recursos que la empresa obtiene por la venta de sus productos, hablando de manera normal, es decir, lo que le entra por las ventas. O la prestación de servicios, si es una empresa prestadora de servicios, o la ejecución de otras actividades. Los costos son aquellas erogaciones entonces o salidas de efectivo asociadas de manera clara, de manera directa con la fabricación como tal. Ahí está entonces la materia prima directa, la mano de obra directa y los CIF, los costos indirectos de fabricación. Son aquellos costos que están ligados a la producción, pero que no los puedo medir de manera individual, sino que me toca llevarlos al costo por medio de algunas herramientas estadísticas, porque digamos que cuando yo fabrico camisas, ¿cierto? Resulta que la camisa tiene pues un metraje de tela y tal, pero ella gasta, también hay que gastar hilo, pero a mí me quedaría muy difícil medir cuánto hilo se lleva cada camisa, entonces eso me toca asignarlo como un costo indirecto de fabricación por una matriz estadística, para no perder dinero en el tema de control, pues yo no puedo tener una persona midiendo el hilo para cada camisa, pues porque sería más costoso tener eso. Entonces esos serían costos indirectos de fabricación que tienen que ver directamente con la producción. Y los gastos, que son aquellas salidas de efectivo asociados a las actividades de administración, comercialización, investigación, financiación, bueno, todo lo demás. Es decir, cuando ustedes miren una salida de efectivo que no tenga que ver de manera directa con la producción, es un gasto, sea de donde venga, sea del área de compras, sea del área administrativa, de mensajería, de lo que sea. Si no tiene que ver de manera directa con el costo del producto como tal, se llamará gasto. Así lo podemos ver más, digamos, más fácilmente. Bueno, ahora sí vamos a entrar entonces a lo que es el análisis vertical, aplicado primero al balance general. Nos dice la teoría entonces que la aplicación del análisis vertical al balance general tiene como propósito evaluar cómo está compuesto, o sea, cómo es esa composición porcentual, lo miramos en porcentajes de las cifras que están allí. Es decir, yo puedo ahí calcular qué representan los inventarios frente al activo total, sí. También podría mirar qué porcentaje representan las cuentas por cobrar frente al activo corriente, por ejemplo, sí, para saber qué tan dependientes somos de la cartera para el manejo de la operación como tal. Eso sería importante. Este análisis vertical aplicado a los activos de la empresa tiene como propósito evaluar cómo están distribuidos entonces esos activos entre activos corrientes y activos no corrientes. Es decir, es determinar cuál es el peso, qué peso tiene cada una de esas cifras frente al total de los activos. Eso me da como una primera aproximación a la empresa como tal, a las cifras, entendiendo obviamente que cada una de esas variaciones, cada uno de esos porcentajes, pues debe tener una explicación. Recordemos que desde la primera tutoría yo les comenté que este análisis de cifras es completamente frío y me da pues unos porcentajes y unos datos, sí, pero igual yo necesito más información para elaborar un análisis completo. Es decir, yo tengo que tener un conocimiento sobre la operación de la empresa como tal. Yo tengo que entender, por ejemplo, qué es, si es comercializadora, si es productora, si depende mucho de inventarios, si es intensiva en cuentas por cobrar porque la mayor parte de la venta la haga a crédito. Todo eso es importante conocerlo, porque si no, pues yo no podría emitir un concepto claro o, digamos, coherente sobre las cifras de la empresa. Entonces, lo que hacemos nosotros en análisis financiero, pues se complementa obviamente con el conocimiento de la empresa y del negocio o del segmento del negocio como tal. Por aquí tenemos nosotros una apreciación que es de un señor que se llama Héctor Ortiz Anaya, que tiene un libro de análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. Es Héctor Ortiz Anaya y Oscar León García son los autores colombianos más importantes en el tema de análisis financiero. Y este señor en ese libro, él hace una caracterización de cómo deben estar distribuidos los activos de una empresa según su actividad económica. Es decir, él dice, esto no es una camisa de fuerza, pero según su teoría, en su libro de análisis financiero, dice que
deberían estar como establecidos como dentro de esos porcentajes las partidas del activo como tal. Y dice lo siguiente. Dice que para empresas comerciales, sí, para comercializadoras, los inventarios deberían estar entre un 20 y un 40%. ¿De qué? Del total de los activos. Que las cuentas por cobrar deberían estar entre un 30 y un 20 y un 30%, y que los activos fijos estarían entre un 10 y un 30%. ¿Sí? Que si la empresa es manufacturera, o sea, ya no es comercial, sino que produce, los inventarios estarían entre un 20 y un 40 igual, las cuentas por cobrar entre un 20 y un 40, y los activos fijos entre un 30 y un 50. ¿Por qué? Porque se supone que es más intensiva en activos fijos. Si es manufacturera, debe tener más maquinaria, más infraestructura, digamos. Si es una empresa de servicios, en teoría no debería tener inventarios, porque pues no necesita. En cuentas por cobrar podría manejar entre el 30 y el 50%. En activos fijos entre el 10 y el 30, y en inversiones podría tener entre el 10 y el 20. Así, si fuera una empresa del sector agropecuario, pues tendría en inventarios entre el 20 y el 40, no tendría cuentas por cobrar ni activos fijos ni inversiones, sino que tendría terrenos y maquinaria, terrenos entre el 30 y el 50 y maquinaria entre el 10 y el 20. Y si fuera una entidad financiera, no tendría inventarios, obviamente, tendría cuentas por cobrar, tendría activos fijos y tendría inversiones, así como aparece aquí. 50 y 70% de las cuentas por cobrar, 10 y 20% de los activos fijos, y entre el 15 y el 25% los inventarios. También hay una caracterización para cooperativas, que son otro tipo de entidades, pero bueno, en general, digamos que esta es una teoría que pues, está basada en estudios del libro de este señor Anaya, pero pues como les digo, no es una camisa de fuerza. No quiere decir que si yo encuentro una empresa manufacturera que tenga más del 40% en inventarios, pues entonces ya esté mal. No quiere decir eso. En algún momento puede tener más del 40%, puede tener el 50, el 60, por situaciones puntuales de las cuales yo debo tener conocimiento. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, Ha sido muy claro. Bueno, listo. Entonces, este proceso del análisis vertical es muy sencillo. Yo lo que hago en un análisis vertical, yo tengo acá unas cifras de un balance general que son de un solo periodo, ¿sí? Del 31 de diciembre del 2006. Son de un solo periodo. Entonces, yo lo que hago es convertir en unos porcentajes estos valores de cada una de las partidas. Aquí tengo el disponible, o sea, lo que es caja y bancos. Aquí tengo los deudores, lo que son clientes, socios, anticipos, depósitos. Bueno, aquí tengo los inventarios. Aquí tengo el total activo corriente, es el total de todas estas partidas. Luego tengo el activo no corriente, la propiedad, planta y equipos. Luego tengo las inversiones, los otros activos. Y aquí tengo, pues obviamente, el 100% de los activos, que son 11.765 millones. ¿Qué hago yo? Yo convierto cada uno de estos valores en un porcentaje frente al total de los activos, inicialmente, ¿cierto? Y para el ejercicio que nosotros vamos a hacer, muchachos, nosotros no vamos a trabajar partidas que sean irrelevantes, solo vamos a trabajar partidas que sean relevantes. Es decir, por ejemplo, comparar aquí estos 46 millones frente a los 11.765 millones no es relevante, es un 0.39. La caja, por ejemplo, de esta empresa representa el 0.17%, eso no es relevante. Pero los deudores representan el 25%, el 26%, eso sí es relevante. Los inventarios representan el 55%, eso es totalmente relevante. La propiedad, planta y equipos, 16%. Sí me hago entender, es decir, esas cifras que son muy pequeñas, que no me dicen como mucho sobre la situación de la empresa, pues yo las dejo por fuera. Yo simplemente calculo los indicadores que yo creo que me van a dar una información importante. Entonces, en el análisis vertical, yo lo que hago simplemente, ya lo vamos a ver en el ejercicio, es comparar porcentualmente estos valores frente a los activos totales. Frente a una cifra, perdón, no sobre los activos, estamos hablando del concepto general, frente a una cifra base. En este caso sería el total de los activos. Yo también podría, en otro análisis, tomar esta cifra y compararla con el activo corriente, porque también sería importante cuánto representan los inventarios, qué porcentaje representan los inventarios sobre el activo corriente.
y no solamente sobre el activo total. En algún momento dado esa cifra, para mí, ese porcentaje puede ser importante y yo lo puedo calcular. Entonces, el análisis vertical lo comienzo de esta manera, simplemente voy y calculo, convierto en porcentajes esas cifras frente a una cifra base, siempre. Luego me voy y desgloso, digamos, más el análisis vertical y convierto las mismas cifras, pero frente a otra cifra base, que en este caso sería, por ejemplo, el activo corriente, que sería importante. Nos dice por aquí que para poder realizar un análisis de cómo ha cambiado el porcentaje de participación de cada cuenta del activo sobre el total de activos, y lo quiero hacer a través de los años, yo lo puedo graficar, ¿sí? O me puedo mover con una fórmula de Excel, calculando los otros años, para mirar la dinámica, es decir, cómo se ha movido el porcentaje como tal, entendiendo que no lo puedo comparar en valores absolutos, sino en valores relativos, o sea, porcentajes. ¿Por qué? Porque las bases serán siempre diferentes. O sea, el total de activos de un año no es igual al del otro, y el total de activo corriente de un año no es igual generalmente al del año siguiente. Entonces, tengo que tener cuidado en eso. Un 25% puede ser mayor a un 30%, si la base es diferente. No sé si eso es claro, muchachos. Como que ampliar ahí ese concepto, me perdí un poco. Es decir, mire, lo que pasa es que si yo tengo acá, vamos a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo acá, es que aquí no está calculado sin esta cifra, bueno, este 0.39% es lo que representa el disponible, o sea, la caja y bancos frente al total de los activos, ¿sí? Pero resulta que yo miro otro periodo, ¿sí? Y eso me da el 1.5%, es un incremento grande, ¿cierto? Pero resulta que ya los activos allá totales no son 11.000, sino 9.000, ¿sí? Entonces, el porcentaje, yo lo puedo mirar como variación porcentual, pero no absoluta, porque yo no sé cuánto vale la base el otro año. Entonces, no es un buen ítem de comparación tener los porcentajes de un año al otro. Lo que sí me puede mostrar es una tendencia, ¿cierto? En general, yo podría decir, mire, el disponible está creciendo, ¿sí? Pero no podría hablar de datos absolutos, pues porque no conozco las bases. Las bases serán siempre... Ahorita en el ejercicio lo miramos ya más cuando ya construyamos la fórmula, ¿vale, muchachos? Listo, profe, por eso ya claro, sacar un poco más. Gracias. Listo, profe. Bueno, ese análisis vertical yo lo puedo graficar también. Entonces yo aquí podría decir, de este análisis yo podría decir que aquí tengo las valorizaciones, las inversiones en estas barras, la propiedad, planta y equipo, los inventarios, los deudores y el disponible. Y podría yo analizar, por ejemplo, que los inventarios vienen creciendo, ¿cierto? Miren acá, desde el 2003, 2004, 2005, 2006, vienen creciendo. Eso me puede decir algo a mí, ¿cierto? ¿Por qué están creciendo los inventarios? Bueno, pues porque tal vez se está atendiendo un número de pedidos más alto, tal vez hubo una rebaja en la materia prima y entonces aprovechamos y hicimos una compra grande, o tal vez las ventas están bajando y entonces los inventarios están acumulando. Sí, cualquiera de esas situaciones se puede presentar y yo debería entonces, después de registrado este hecho de que están creciendo esos inventarios, pues entrar a analizar por qué están creciendo. Ahora, por ejemplo, en los deudores están creciendo también, pues se estabilizan como en el 2006, y la propia planta y equipo viene disminuyendo. También eso es un dato importante. O sea, tendríamos que mirar por qué disminuye la propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasa? Estamos cambiando de equipo, hemos vendido maquinaria, hemos tenido que deshacernos de activos improductivos, puede ser. Entonces, digamos, esas cositas yo las puedo analizar con un análisis vertical, con participaciones porcentuales, y lo puedo graficar. También, esta pista de aprendizaje nos dice lo siguiente: traer a la memoria los gráficos del análisis vertical nos permiten visualizar de manera ágil cómo ha variado la participación porcentual de las principales cuentas del activo sobre el total del activo de una empresa, y me permite evaluar si tiene coherencia con los porcentajes que normalmente deberían tener los activos según su actividad económica. En ningún momento el análisis vertical permite inferir la variación porcentual de una cuenta del activo con respecto al año anterior, porque la cifra base, es decir, el total, varía de un año al otro, lo que les acabé de comentar, ¿sí?
Debo tener en cuenta siempre eso porque las bases cambian y al cambiar las bases, los porcentajes tienen que ser leídos de manera diferente. Deben ser leídos con cuidado porque me pueden dar cifras cerradas como tal. Bueno, aquí nos dice, de la misma manera que se presentó el análisis vertical aplicado a los activos del balance general, se puede conocer también cómo está distribuido las principales cuentas del activo corriente, lo que les comentaba ahorita. Ya se trata de pormenorizar un poquito. La gráfica de arriba me mostraba el porcentaje de la cuenta frente al activo total. Esta me muestra la cifra, el porcentaje frente al activo corriente. Ahorita en el ejercicio lo vamos a mirar. Nosotros vamos a construir los indicadores que nosotros pensemos que son importantes. Y así va a ser el taller. Nosotros vamos a decir, venga, esta cuenta de deudores de 3.000 millones es representativa frente a los 9.500, representa el 32.08. Entonces, es importante calcularla. La cuenta de los inventarios también. Esta empresa tiene 67.43 de su activo corriente son inventarios, es decir, es muy intensiva en inventarios. Habría que entrar a analizar, eso lo vamos a hacer más adelante, cómo es la rotación de esos inventarios, qué tanto ellos rotan en el año, qué tanto se convierten en efectivo, porque eso sería importantísimo al manejar una cifra tan grande de inventarios, dependería mucho de la rotación de ellos mismos. Entonces, este análisis vertical que estamos mirando aquí es más pormenorizado, es decir, ya no vamos a mirar la cifra frente al total de los activos, sino que la vamos a mirar frente a los activos, al total de los activos corrientes como tal. Al pasivo y al patrimonio hacemos exactamente lo mismo. Este análisis vertical aplicado a los pasivos y el patrimonio de la empresa tiene como propósito de evaluar cómo están financiados los activos, lo que les comentaba ahorita. La estructura, esta es la estructura financiera, es decir, es cómo está financiado, en qué está representada la financiación de esos activos, de esa estructura operativa, de eso que es la empresa como tal. Adicionalmente, el análisis vertical aplicado al pasivo y patrimonio permite identificar el nivel de endeudamiento de la empresa. Cuando yo calculo aquí hay un total de pasivo y patrimonio. Cuando yo calculo el total del pasivo frente al total de pasivo y patrimonio me da el 75%. Y cuando yo calculo el total del patrimonio me da el 21.68%. Me debería dar como la diferencia, ¿cierto? Entonces yo por aquí yo puedo establecer el nivel de propiedad de la empresa o el nivel de endeudamiento. Y después puedo calcular unos indicadores que se llaman los indicadores de leverage o los indicadores de apalancamiento. Es decir, de cómo estoy yo utilizando el recurso de terceros para financiar mi negocio como tal. Entonces, aquí en este análisis vertical del pasivo yo puedo calcular también puntualmente cada una de esas cifras frente al total de los pasivos, pero también lo puedo calcular frente al total del pasivo y patrimonio para establecer el nivel de propiedad, que es la diferencia frente al nivel de endeudamiento. Es decir, si yo tengo un nivel de propiedad del 20, pues tengo un nivel de endeudamiento del 80, lógico, ¿sí? Es decir, si el patrimonio representa de ese total el 30%, pues el pasivo representará el 70%, ¿cierto? Obligatoriamente, porque debe ser el 100%. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Siempre tener el 100% de referencia. Bueno, listo. Ahorita vamos a mirar aquí un ejemplo de una gráfica sobre esa composición de pasivo y patrimonio. Aquí tenemos el total del patrimonio, el total del pasivo a largo plazo y el total del pasivo corriente. Entonces nosotros miramos aquí que ese patrimonio ha venido disminuyendo a través del tiempo, o sea, debe tener alguna razón puntual. El total del pasivo a largo plazo es más o menos estable y el pasivo corriente tal vez ha crecido y se ha estabilizado por aquí. Eso tendría una relación directa con el activo corriente. Si se mueven las partidas del pasivo corriente, también se deben mover de manera inversa las del activo corriente, porque una depende de la otra. En una sana ejecución de activo circulante, yo debo tener una política definida en la cual cualquier movimiento en el activo corriente debe reflejarse en el pasivo corriente, en los indicadores de pasivo corriente. Ya si yo manejo muchos recursos, es decir, si yo mantengo plata de sobra, si mantengo plata en el banco mucha y tal, que es plata, que son recursos ociosos, ¿cierto que sí? ¿La plata en el banco son recursos ociosos o no? Por lo que tiene quieta o que pierde valor.
Sí, claro, porque pierde valor y porque está quieta. O sea, yo la plata, la caja de una empresa debe estar muy pequeñita, es decir, debe representar la necesidad puntual, la necesidad de hoy, del día a día, no más. Yo no debería tener más plata ahí. El resto debería estar en inventarios, en cuentas por cobrar, en generación, o sea, en operación, debería estar moviéndose. Ya cuando yo tengo mucha plata, la empresa me genera mucha plata y yo no tengo que hacer con ella, pues sí, pues me toca ir a hacer inversiones. Pues porque tampoco la puedo meter debajo del colchón, ¿cierto? Pero generalmente se maneja que tener mucho dinero para atender, o sea, tener, por ejemplo, 100 pesos en activo corriente para atender 40 pesos de pasivo corriente es un desperdicio. O sea, yo para atender 40 pesos del pasivo corriente debería tener 50. ¿Sí? Con qué pagar los 40 y que me sobren 10, hay como un colchoncito, ¿sí? Pero debería ser muy eficiente en ese manejo porque el dinero es como nosotros. Tener dinero en el bolsillo, muchachos, es improductivo, ¿sí? Así como los mafiosos que mantienen plata en el bolsillo, no, esa plata está improductiva. La plata en el bolsillo produce menos que en un banco. La plata en el bolsillo no produce y no gastos. Y si no, cambien un billete de 50 y verá cuánto dura. Bueno, aquí entonces podemos ver esta composición de este análisis vertical del pasivo como tal. Ahora vamos a mirar de la misma manera que lo hicimos ahora, más pormenorizado sobre el pasivo, sobre el dato del pasivo corriente como tal, o el total del pasivo. Yo puedo pormenorizar cada uno de estos análisis, cada una de estas cuentas, digamos, o estos porcentajes, de la manera que yo lo necesite más, o sea, que sea, yo lo que tengo que establecer con el análisis financiero, esto es completamente subjetivo, muchachos, esto no tiene un manual que diga que los indicadores son estos están, no. Yo puedo elaborar un análisis con los indicadores que yo considere necesarios, o sea, que yo piense que son importantes, que me digan algo, y si hay información irrelevante, pues simplemente no la miro, no la reviso, porque sería perder el tiempo. Entonces, aquí también es pormenorizar ese análisis vertical con base en el pasivo, total pasivo, y no sobre el gran total de pasivo y patrimonio. También sería importante, ¿cierto? Conocer, por ejemplo, cuánto vale el pasivo a corto plazo frente al total del pasivo, o sea, el pasivo corriente. Representa, por ejemplo, para este caso puntual, el 59.02 del total del pasivo, lo que quiere decir que la diferencia, o sea, el pasivo a largo plazo debería representar como el 41% más o menos, que sería la diferencia frente al 100%. Bueno, y también lo puedo expresar en gráficas. Aquí tengo el total pasivo a largo plazo y el total pasivo corriente, cómo se está moviendo. O sea, lo podría mirar de manera dinámica a través de los años. Y eso forma parte, digamos, también del análisis vertical. Mirar a través de los años, de forma dinámica, el comportamiento de las cifras como tal. Este concepto de liquidez me habla de comparar el activo corriente frente al pasivo corriente. Y ese es el índice de liquidez de la empresa. Es un dato importante, lo vamos a trabajar en los talleres más adelante porque es importantísimo determinar cuál es el índice de liquidez de la empresa. Que recuerden que, como habíamos hablado en la primera tutoría, la liquidez tiene que ver se llaman indicadores de impacto local, tiene que ver con el día a día. Aquí entonces, en esta gráfica, yo estoy comparando el activo corriente frente al pasivo corriente. Y yo diría que para el 2003 fuimos eficientes, pero para el 2006 ya no tanto, ¿sí? Porque miren que para el 2006 ya tenemos demasiado activo corriente para atender casi que la mitad del pasivo corriente. O sea, aquí tendríamos un desperdicio de recursos. Aquí estaríamos más o menos sobre lo ideal. Tener un poquitico más. Yo en el activo corriente debería representar como el 1.3 más o menos del pasivo corriente. Es decir, si yo tengo una deuda de 100 pesos, yo debería tener más o menos como en activos corrientes como 130 pesos. Y tener para pagar y que me sobre un poquito, que yo no me vea apretado. Porque hay empresas que utilizan también un esquema muy agresivo que es que no mantienen nada. Entonces, cuando hay que pagar un proveedor, hay que ir al banco. Hay que utilizar el sobregiro, hay que utilizar el cupo de crédito, porque no tenemos plata. Eso tampoco es bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente el banco muy querido me presta y me suelta cada que yo vaya y tal, pero ¿qué me cobra? Me cobra intereses cada que yo voy. Y me cobra comisiones por las operaciones y tal. Entonces, eso encarece mi producto como tal, porque yo todos esos costos los tengo que trasladar de alguna manera.
con alguna metodología, pues se los hay que trasladar al costo del producto, ¿de dónde más los va a trasladar? Yo no los puedo pagar de mi bolsillo, o deterioraría de manera importante la rentabilidad de mi negocio. ¿Cierto que sí, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces es importante conocer el índice de liquidez, que es comparar el activo corriente con el pasivo corriente. Esto lo vamos a hacer más adelante en talleres como tal. Discúlpenme un segundito, por favor. Bueno, ahora vamos a mirar ese mismo análisis vertical aplicado al estado de resultados. Pero aplicado al estado de resultados es mucho más simple. ¿Por qué? Porque el estado de resultados de manera vertical es muy fácil de mirar. Yo voy a calcular simplemente 4 márgenes, ya lo vamos a ver. Nos dice, la aplicación del análisis vertical al estado de resultados tiene como propósito evaluar cómo han sido los resultados de la empresa por medio del cálculo del margen bruto, margen operacional, margen antes de impuestos y margen neto. Los 4 márgenes que les acabo de comentar. Bruto, operacional, antes de impuestos y el margen neto. Yo no tengo verticalmente nada más que mirarle a un estado de resultados. O sea que es súper sencillo. El procedimiento del análisis vertical consiste en calcular qué porcentaje es cada cuenta del estado de resultados frente a las ventas. Entonces, así de simple, tomo un estado de resultados, yo tengo unas ventas netas, unos costos de ventas, una utilidad bruta, como lo miramos ahorita, después una utilidad operacional, después de haber descontado, descontado los gastos de administración y los gastos de venta. Luego, después de hacer los cálculos de los no operacionales, tenemos una utilidad antes de impuestos. Luego tenemos, bueno, aquí nos habla de algunos conceptos de corrección monetaria y tal, pero no nos vamos a enredar. Operacional, utilidad antes de impuestos, menos el impuesto de renta, la utilidad neta. Entonces vamos a calcular los porcentajes sobre esos valores. Aquí, por ejemplo, está el resultado de dividir la utilidad neta frente al total de las ventas. Y nos dice que la utilidad neta de esta empresa está en el 2.47%. O sea, eso representan esos 299 millones frente a esos 12.090 millones que se vendieron. En esto se convirtieron, en el 2.47. Yo para decir que ese 2.47 es bueno, regular o malo, ¿qué otra información necesito, muchachos? Perdón, profe, ¿para qué? Para yo poder establecer y decir que ese 2.47, que es el margen neto que está generando esta empresa, es bueno, regular o malo, ¿qué información necesito? Necesito la información sobre el sector económico. Es decir, yo estoy trabajando sobre mi empresa es de producción de calzado, ¿sí? Yo tendría que ir a investigar las empresas de calzado, en las empresas de calzado, cómo es la utilidad neta, para poder establecer si ese 2.47 está dentro de la media o está lejos, porque es posible entonces que ese mercado me esté comiendo vivo y yo no me dé cuenta, ¿sí? O es posible que esté bien, depende de la inversión que se haga, porque realmente pues cuando uno mira una utilidad neta del 2.47, pues a uno le parece bajita, ¿cierto? Lo que pasa es que sí, si son 12.000 millones, si son 100.000, si son 800.000 millones en ventas, pues ya no es despreciable la cifra, ¿sí? Ya ese 2.47 es un valor importante. Entonces tendría que mirar eso, el tamaño del negocio y las, digamos, las características del mercado como tal. Entonces, bueno, en general, ¿sí? Pero entonces ahí es como averiguar lo de las otras empresas que hacen lo mismo que uno. Sí, claro. Recuerden que hablamos desde el primer día, yo les comentaba y tal, que el análisis financiero que nosotros hacemos, que vamos a aprender a hacer acá, es totalmente matemático, es decir, son cifras, son indicadores, pero para yo poder establecer o para yo poder, digamos, determinar conceptos, o emitir conceptos sobre el estado de la empresa como tal, con base en esas cifras que yo estoy calculando, yo necesito más información, yo necesito información interna e información externa, yo necesito información sobre
sobre el mercado, sobre el segmento de mercado en el que se desenvuelve la empresa, ¿sí? Porque mira que todos tienen un nivel de riesgo diferente y todas tienen un nivel de utilidad diferente. Lo que yo les comentaba, hay empresas que son muy líquidas, pero son poco rentables. ¿Por qué? Pues porque los márgenes son pequeños, ¿sí? Pero resulta que venden mucho. Entonces, al volumen, eso genera un buen negocio. Hay empresas que no son tan líquidas, pero los márgenes son más altos. Es decir, venden poco, pero cada que venden la utilidad es alta. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo tengo que conocer las características del negocio para poder establecer o para poder emitir un concepto. No basta con la información financiera, no basta con lo que nosotros hacemos. Nosotros nos vamos a imaginar en los talleres, nos vamos a imaginar y vamos a emitir unos conceptos como si fuéramos unos analistas financieros, pero realmente cuando vayan ustedes a hacerlo a la práctica, cuando lo vayan a hacer en la realidad, la recomendación es que consigan mucha información, es decir, cómo está este mercado, por ejemplo, cuál es el margen bruto que manejan las distribuidoras de productos para la construcción, ¿sí? Por decir algo. Entonces, sí, digamos, manejan un 25%, yo estoy en el 26%, estoy bien, ¿cierto? Yo estoy en el 16%, bueno, venga, yo qué estoy haciendo diferente, qué estoy haciendo mal, ¿sí? Hay algo ahí para corregir. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero digamos esa información interna de otra empresa no es muy difícil de conseguir, o eso está como algo general. Sí, nunca es fácil de conseguir. Hay dentro de, digamos, la teoría que manejamos nosotros, ¿cierto? En la universidad, hay unos programas que se llaman de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, o lo que llamamos el benchmarking. El benchmarking es considerado en administración el espionaje industrial. De alguna manera yo me tengo que conseguir ese dato de cómo está ese competidor, porque es importante, ¿sí? Yo saber cómo estoy manejando mi negocio. Yo tengo que saber cómo está mi negocio frente a la competencia como tal. O sea, si estoy por encima de ellos, por debajo y tal. Pero sí, hay algunos mecanismos, digamos, que funcionan para averiguar esa información, o muchas veces cuando, digamos, el negocio es grande, cuando hay agremiaciones, cuando hay grupos de empresas, pues muchas veces esa información simplemente se comparte, ¿sí? Las personas lo comparten, las empresas lo comparten, pues porque es importante conocer sobre eso. También, digamos, cuando hablamos de espionaje industrial, no muchas veces es espionaje, sino que son acuerdos de cooperación. Yo puedo acercarme a otra empresa que sea, y digamos, compartir con ella procesos administrativos, procesos comerciales, que nos ayuden a crecer juntas, ¿sí? Que no seamos tan rivales, como tan enemigos. Hay cosas pues, que se pueden manejar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, en ese análisis vertical aplicado al estado de resultados, vamos a calcular 4 márgenes básicamente, solamente lo vamos a hacer eso. Lo que pasa es que lo podemos hacer ahorita cuando miremos el ejercicio en Excel, lo podemos hacer dinámico, es decir, podemos mirar cuál es el margen bruto del año 1 comparado con el margen bruto del año 2, del año 3, del año 4, del año 5 y darle una idea de cómo se está comportando el margen bruto, ¿sí? ¿Qué tanto estoy mejorando? Porque me puede decir a mí un deterioro, digamos, en el margen bruto, me puede decir algo sobre cómo estoy manejando el costo de producción, ¿sí? Qué tan eficiente estoy siendo manejando el costo de producción o el costo de venta, el costo de la mercancía vendida. Es decir, estoy comprando más caro. ¿Por qué? No sé, porque hubo una alza en el mercado o alguna cosa, o una escasez de un producto y tal. Entonces, yo voy a calcular unos márgenes que son básicos. El primero es el margen bruto, que es el resultado de dividir la utilidad bruta sobre la utilidad, sobre las ventas, ¿sí? Y la utilidad bruta es la utilidad que queda después de restarle a las ventas el costo de la mercancía vendida. Así de sencillo. Es decir, yo tengo unas ventas de 100 pesos, pero resulta que para vender esos 100 pesos tuve que incurrir en 60 pesos para producir los elementos, para producir esos artículos que vendí en 60 pesos, ¿cierto? Me costó 60 pesos, entonces 60 pesos sería el costo de ventas o el costo de la producción como tal, y eso me daría el margen bruto como tal. En este caso, yo dividiría la utilidad bruta que me dé frente a las ventas o ingresos operacionales netos.
También después tengo un margen operacional, igual, después de tomar esa utilidad bruta y restarle esos gastos de administración y de ventas, tomo esa utilidad operacional y la divido sobre las ventas y lo multiplico por 100. Aquí me dice siempre multiplicar por 100, pues porque es un porcentaje, pero pues eso matemáticamente todos lo conocemos. Yo simplemente multiplico por 100, o para llevar a términos decimales, cuando tengo un porcentaje, pues lo divido entre 100 para poder lograr la cifra correcta, la cifra decimal para una calculadora. Luego tengo el margen antes de impuestos, igual después de que tomo esa utilidad operacional y le sumo los otros ingresos y le resto los otros egresos, obtengo la utilidad antes de impuestos y también la comparo frente a las ventas. Y establezco también el índice. Y por último, el margen neto, ¿cierto? Tomo esa utilidad neta que queda ya después de pagar los impuestos, de pagar todos los costos, y lo divido sobre las ventas, lo multiplico por 100 y tal. Entonces, para el estado de resultados, análisis vertical, solamente se trata de esto, cálculo de 4 márgenes: margen bruto, margen operacional, margen antes de impuestos y margen neto. Y así lo podemos ver en, digamos, en un ejemplo de análisis dinámico. Yo podría decir que para el margen bruto, aquí están los 4 márgenes: bruto, operacional, antes de impuestos y margen neto. Y estas son unas cifras que tenemos entonces acá para unos años determinados, cómo se movieron esos márgenes. Eso es lo que yo voy a mirar. Este margen operacional aquí pasó del 7.15 al 6.85, 6.55, 7.85 y 10.31. Subió a 10.31, eso debe obedecer a una situación particular, la tengo que investigar. Este margen antes de impuestos también subió y este margen neto también subió. Así lo voy a mirar yo, verticalmente, en un año. Simplemente calculo los 4 márgenes y después me voy, estiro la fórmula y lo llevo a los años siguientes, para poder mirar la tendencia de los márgenes como tal. Y eso en análisis vertical es lo único que voy a hacer con el estado de resultados. Muchachos, ¿preguntas? Profe, pero porque haya subido, ¿significa que está bien o está mal? No, claro, siempre que los márgenes vayan subiendo, son indicadores de eficiencia. Si el margen operacional va subiendo, quiere decir que estoy siendo más eficiente en el manejo de los gastos de ventas y los gastos de administración. Tuve una disminución, ¿sí? Tengo que indagar qué fue lo que pasó, en qué estoy mejorando para seguir haciendo lo mismo. Pero claro, siempre que los márgenes aumenten, y es un índice de mayor eficiencia en el manejo de los recursos como tal. Ese sí no tendría yo que ir al mercado, digamos, a preguntar, no, simplemente estoy creciendo. Lo que pasa es que sí me interesaría saber para este año cómo fue el margen operacional del mercado como tal, para saber si ese 10.31 está cerca o está lejos, o está por encima o está por debajo. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, frente al análisis horizontal, muchachos. Este análisis horizontal compara un año con otro, simplemente, de manera horizontal. Ese análisis horizontal tiene como propósito evaluar los cambios que ha tenido cada cuenta, ya sea del balance general o del estado de resultados, de un periodo con respecto al otro. Lo anterior lo define como un análisis dinámico y se requiere, por lo tanto, de 2 o más estados financieros de la misma clase para la aplicación. Sí, claro, cuando voy a hacer un análisis horizontal, pues necesito como mínimo 2 periodos. El procedimiento, digamos, para hacer ese análisis horizontal, yo aquí tengo unas cifras de un balance general del año 1 y del año 2. ¿Yo qué hago aquí? Yo tomo la cifra del año 2 y le resto la cifra del año 1. Y aquí establezco, ya lo vamos a mirar en el Excel, que es más claro. Aquí establezco un valor absoluto, es decir, un valor en moneda, en unidades monetarias, que me da negativo o positivo, sí, depende cómo ha sido la variación. Aquí, por ejemplo, teníamos en disponible para el año 1 75 millones y para el año 2 teníamos 46. Es decir, que la variación representó una disminución de 28 millones para el segundo año. Entonces, aquí lo tengo en negativo. Luego tomo este valor y lo divido sobre el año base y eso me da el porcentaje de disminución. También lo podría ser diferente. Yo simplemente podría tomar en la fórmula, tomo el nuevo año, lo divido sobre el año base y le resto la unidad y lo multiplico por 100 y eso me tiene que dar exactamente lo mismo.
Ahorita lo vamos a mirar ya en el ejemplo del Excel. Entonces, en esencia, el análisis horizontal simplemente compara un año con otro. Y con eso yo me doy cuenta, hombre, ¿cómo bajó el disponible? Aquí el activo no corriente, el total de los activos aumentó el 21.70 del año 1 al año 2. Eso debe tener una explicación. Aquí el total activo corriente aumentó el 27.76, ¿sí? Y fue mayormente afectado por el tema de los inventarios, que pasaron de 4.575 a 6.417 millones. A pesar de que aquí hubo una disminución del 38%, pero como estos son valores relativos, obviamente el peso, digamos, de estos 28 millones es mucho menor a los 1.842 millones acá. Por eso me presenta un crecimiento en términos netos, en valores relativos, del 27.76%. Aquí, por ejemplo, en el total pasivo corriente tenemos un aumento del 9.85%. En el total pasivo a largo plazo, 51.95, importante, se aumentaron los endeudamientos de largo plazo, pasaron de 2.400 a 3.647, eso tiene que tener una explicación especial, aumentando el 51.95. Y el total pasivo está aumentando el 23.92. El patrimonio, a pesar de todos esos movimientos, también va creciendo en el 17.49%. Entonces, cuando yo hago un análisis horizontal, simplemente estoy comparando un año con otro y la metodología es establecer la diferencia, que lo llamamos el valor absoluto, y establecer el porcentaje, que lo llamamos el valor relativo. Bueno, Profe, ¿sí? profe, entonces en el análisis horizontal solo se toman 2 periodos. Sí, solo se toman 2 periodos. Yo podría tomar el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4. Sí, Ya. pero básicamente son 2 periodos, sí. Ya. Bueno, para el activo, pues no vamos a centrar mucho en eso porque ahorita lo vamos a mirar desde el Excel. Es simplemente tomar las cifras. Aquí, por ejemplo, en el estado de resultados, pues es lo mismo, ¿sí? Es mirar cómo variaron las ventas. Aquí, por ejemplo, me dice ese análisis que las ventas disminuyeron un 16%. Sin embargo, miren aquí una cosa particular es que, aparte de que las ventas vienen disminuyendo en un 16% entre este periodo 1 y este periodo 2, la utilidad neta está aumentando en un 14%. Eso me habla de eficiencia de manejo de recursos. La utilidad bruta en ventas está creciendo. La utilidad operacional crece el 10%. La utilidad antes de impuestos decrece el 2%. Es decir, operacionalmente, está funcionando mejor. Aquí este 14% me dice que se manejó mejor de un año a otro, o sea, en ese segundo año se manejó mejor el tema del costo de ventas. Sí, tuvimos un menor costo de ventas porcentual frente a las ventas en total. Es decir, que aquí hubo un tema de eficiencia. Eso lo podría yo deducir del análisis horizontal como tal. A pesar de que estamos disminuyendo en ventas, estamos aumentando en utilidad neta. O sea que eso es importante. Se lo estamos utilizando menos recursos para generar mayor utilidad, que es de lo que se trata. Es obtenerlo más, invirtiéndolo menos. De eso se trata la administración financiera como tal. Entonces, aquí, digamos, nos vamos a centrar mucho en esto. Simplemente vamos a ir ahora. Aquí yo podría, digamos, graficar también cómo es el comportamiento del margen bruto según el comportamiento de las ventas y el costo, ¿sí? Podría yo representar una gráfica muy básica de Excel. También podría mirar el comportamiento del margen operacional y el margen neto de cualquier cifra. Bueno, muchachos, hasta ahí la teoría. ¿Preguntas, dudas? No, profe, ya es en los ejercicios a ver qué tal. Bueno, listo. Entonces les voy a compartir. Pero los ejercicios que vamos a hacer nosotros son como parecidos a estos, ¿cierto? Son los balances generales, unos estados de resultados y unos análisis que vamos a hacer. Aquí vamos a mirar uno que ya está
resuelto, digamos, pero vamos a mirar cómo se calcula. Nosotros tenemos un balance general, ahí lo estamos viendo, sí. Señor. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí una información de estos talleres. Hay varios que vamos a manejar, unos para información para análisis vertical y horizontal, otros los vamos a utilizar para cálculo de indicadores, que ya vamos a empezar dentro de 8 días a realizar, otros para cálculo de rentabilidad, pero más o menos todos son muy parecidos, muchachos. Mire, este es un balance general de una empresa cualquiera y tiene una información de 5 años. Tenemos aquí el disponible, la caja, los bancos, el total disponible. Luego tenemos los deudores, el grupo de los deudores, clientes, socios, anticipo y tal, y un total deudores. Luego tenemos los inventarios, luego tenemos el total activo corriente, luego tenemos el activo fijo, y tenemos un total aquí de activo no corriente o fijo como tal, y luego de la suma de este no corriente y la suma del activo corriente, tenemos el total del activo. Luego tenemos los pasivos, ¿sí? Aquí tenemos el pasivo corriente, que suma 1.868, esos valores están en miles. Luego tenemos un pasivo no corriente, que obedece a operaciones de largo plazo. Luego tenemos un total pasivo y luego tenemos un patrimonio. Dentro del patrimonio tenemos un capital social, una reserva legal, unas revalorizaciones del patrimonio, una utilidad del ejercicio y unas utilidades acumuladas, ¿cierto? Y eso nos da 213.000 millones, ¿sí? Porque están en miles. Entonces, y aquí tenemos el total pasivo más patrimonio. Bueno, luego tenemos un estado de resultados de esta misma empresa. Aquí tenemos entonces las ventas netas para todos los años, tenemos el costo de venta, luego tenemos una utilidad bruta en cada uno de los años. Luego tenemos unos gastos de administración y unos gastos de ventas para todos los años, y eso nos arroja una utilidad operacional para los 5 años, ¿cierto? Luego tenemos unos ingresos financieros por operaciones no operacionales, valga la redundancia, y tenemos unos gastos financieros pagados durante los periodos. Eso nos da una utilidad antes de impuestos, y después de calcular esa utilidad antes de impuestos, vamos a calcular la provisión de renta. Aquí vemos que tenemos utilidad hasta el periodo 4, en el periodo 5 ya tenemos pérdida. En el periodo 5, pues obviamente no hay impuestos, pues porque al haber pérdida no hay impuestos para entregar. Y aquí tenemos los valores de la utilidad neta. Entonces, con base en esto, nosotros vamos a hacer un balance, un análisis vertical del balance general, un análisis horizontal del balance general y un análisis horizontal del estado de resultados, porque el análisis vertical ya lo tenemos aquí. Listo, muchachos. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esto? Resulta que nosotros tenemos aquí en todos los datos del balance y los datos del estado de resultados. Y aquí vamos a tener el vertical del balance. Vamos a hacer un análisis vertical para los 5 años. Entonces, yo aquí tengo más o menos los indicadores que yo voy a calcular. Y vuelvo y les repito, muchachos, estos indicadores, en el ejercicio que ustedes van a hacer en el taller, ustedes los van a elegir. ¿Por qué? Porque no nos vamos a detener sobre esas cifras que son ínfimas, que son pequeñitas, que no me dicen nada. No le voy a dedicar tiempo a eso, le voy a dedicar tiempo a las cifras que realmente son importantes. Entonces, aquí, ¿yo qué estoy mirando? Yo digo que para mí es importante revisar qué representa el disponible sobre el activo total, o sea, la caja y los bancos sobre el total de los activos. También voy a mirar qué representa la cuenta de clientes, es decir, la 1305 o la cartera como tal sobre el activo total. Luego voy a mirar qué representan los deudores, o sea, el total de los deudores frente al activo total. Luego es importante conocer qué representan los inventarios sobre ese activo total.
Y luego voy a calcular los mismos, pero ya no sobre el activo total, sino sobre el activo corriente. Entonces voy a calcular el disponible sobre el activo corriente, la cartera sobre el activo corriente, el total deudores sobre el activo corriente, los inventarios sobre el activo corriente. Voy a calcular el activo corriente frente al activo total y voy a calcular el activo no corriente frente al activo total. Esos indicadores yo me los imaginé, yo los diseñé y tal, y les quedan como un ejemplo. Este archivo yo se los monto en la plataforma. Cuando ustedes estén desarrollando el ejercicio, ustedes van a tomar las cifras que ustedes consideren que son importantes, las que consideren que Perdón, pero entonces ahí tenemos algún tope, por ejemplo, para tener en cuenta las cifras, por ejemplo, del 5% hacia arriba, o... Sí, puede ser. Sí, puede ser. Por ejemplo, una cifra que represente, por ejemplo, el 1 o el 2%, pues no es relevante, ¿sí? No es relevante. Pero de pronto un 5 hacia arriba sí puede ser relevante en el análisis. De pronto un 5% sí puede ser relevante en algún momento dado, pero ya es criterio. Miren, muchachos, el análisis financiero es un tema muy subjetivo. Lo que para Ricardo puede ser relevante, para Paola puede no serlo, ¿sí? Y eso no está bien ni mal, ni el uno está mejor que el otro, no. Simplemente son observaciones subjetivas. Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con eso. Yo se lo repito y se lo digo siempre porque eso no es una ciencia exacta. El análisis financiero no es una ciencia exacta. Es una ciencia que es subjetiva. Es decir, las apreciaciones que yo hago van con base en la observación de las cifras y en el conocimiento y la experiencia que yo tenga para hacer un análisis financiero. Aquí estamos, digamos, desarrollando, estamos aprendiendo principios básicos del análisis financiero, pero no es una camisa de fuerza. Entonces, ustedes pueden decidir, hombre, ese 3% a mí no me parece relevante, no me parece muy chiquito, para calcularlo, listo. Entonces no lo voy a calcular. Sí es correcto, muchachos. Listo, profe, muy claro, muchas gracias. Bueno, aquí seguimos entonces, durante este ejercicio, dentro de este ejercicio, a mirar el pasivo. Entonces yo voy a mirar cuánto valen, qué representan las obligaciones financieras frente al pasivo total. ¿Qué representan los proveedores? O sea, las cuentas por pagar de proveedores frente al pasivo total. También me interesaría mirar qué representan las obligaciones financieras ya no frente al pasivo total, sino frente al pasivo corriente. Y miren que cambia de un 36 a un 42%. También me interesaría conocer qué representan los proveedores frente al pasivo corriente y no frente al pasivo total. Ahora, podría calcular también qué representa el pasivo corriente frente al pasivo total. Es decir, eso me diría qué parte del pasivo, qué porcentaje del pasivo está en el corto plazo y qué parte está en el largo plazo. Cuando lo calculo aquí, el pasivo no corriente frente al pasivo total, esta relación es inversa. Esto tiene que sumar el 100%. Me dice qué tan endeudado estoy en el corto plazo o en el largo plazo. Y es importante. Y también, por último, yo podría calcular aquí cuál es el total del pasivo frente al total del activo. Y eso me daría el índice de endeudamiento, ¿cierto que sí? Miremos pues, el total del pasivo, miremoslo en las cifras. El total del pasivo aquí en el primer año es de 2.195 y el total del activo es de 2.408. Si yo hago esta referencia, ¿qué representa? Estos 2.195 frente a esos 2.408 me da el 91%. Quiere decir que ese es el índice del endeudamiento. Esa es la deuda, el porcentaje de la deuda que hablábamos ahora, esa gran deuda que tengo con terceros. Y cuando miro el contrario, es decir, el total patrimonio frente al activo total, miremoslo en las cifras, el total patrimonio me dice que son 213 frente a 2.408, que es el total del pasivo más patrimonio. Eso representa el 8.9%. Yo podría decir entonces que esta empresa está muy endeudada, ¿o no? Sí, profe. Cierto que sí, claro, tiene un endeudamiento del 91.1. Sí, claro. Casi que se va a quiebra, ¿o no? ¿Cómo? Casi que se va a quiebra, ¿o no? No, mira, y en eso es importante que desarrollemos un concepto, que entendamos un concepto. Eso no quiere decir, ¿cómo les explico esto?
mírenme este archivo aquí nuevo, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? Resulta que yo tengo 1.000 millones. Profe, no se ve allá, sí, ya. Tengo un capital disponible de 1.000 millones para invertir. Listo. Resulta que yo tengo un proyecto que vale la inversión vale 1.000 millones. O sea que yo podría, con estos 1.000 millones que tengo, hacer esa inversión, ¿cierto? Que me va a generar una utilidad X. Pero resulta que yo soy muy avanzado en los negocios y resulta que yo puedo tener también 2 proyectos de inversión, ¿sí? Que cada uno valga 500 millones. O sea que yo con estos 1.000 podría emprender 2 negocios, poniendo 500 millones en cada uno y consiguiendo prestado los otros 500. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, claro, profe. Listo. Pero también yo podría montar 5 negocios, 5 proyectos, cada uno de 200, ¿sí? Y conseguir los otros 800 para cada uno de esos 5 proyectos con la banca, siempre y cuando la rentabilidad que me generen esos proyectos a mí esté por encima de la tasa de interés que yo le vaya a pagar al banco, muchachos. Eso es claro. Sí, sería lo Sí, ideal. señor. Cierto que sí. Entonces yo podría optimizar, digamos, o utilizar esos 1.000 millones para emprender 5 proyectos. Lo que pasa es que, ¿qué cambiaría entre este, que es uno solo, y este, que son 5? ¿Dónde está el quid del asunto ahí? El endeudamiento es mayor en los 5. Sí, pero ¿qué genera el mayor endeudamiento? Un concepto que desarrollamos hace 8 días. O sea, ¿qué me significa a mí estar más endeudado? Que hay más gasto. Pero también otra cosa, es un mayor riesgo, ¿cierto que sí? Esta operación es menos riesgosa. Esta operación es mucho más riesgosa. Tiene un riesgo mucho más alto. Claro, ¿por qué? Porque el endeudamiento es mucho más alto. O sea, si yo soy muy hábil, yo puedo manejar estos 5 proyectos y emprender y ganar mucho más dinero que con este solo proyecto. Lo que pasa es que el riesgo en el que voy a incurrir es mucho más alto. ¿Sí es claro eso, muchachos? Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que no por esta empresa estar así de endeudada quiere decir que sea mala. Depende de los niveles de actividad. Y lo vamos a ver, vamos a dejar ese tema ahí pendiente en stand-by y lo vamos a ver dentro de 8 días. Cómo los indicadores de la actividad de la empresa me dicen a mí cómo funciona ella, cómo opera, ¿sí? Cómo se desempeña, independientemente de la forma como esté financiada. No tiene que ver nada, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, en el análisis financiero tradicional, yo voy a un banco y cuando yo llevo mi empresa al banco y tal, me dicen, no, venga, es que usted tiene un índice de endeudamiento del 90, entonces no le apruebo nada. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con unos parámetros especiales. Ellos tienen que proteger unos intereses diferentes. Pero eso no quiere decir que la empresa sea mala. Creo que ya lo habíamos hablado en algún otro grupo. Les había contado yo sobre el tema de Avianca, ¿cierto que sí? Habíamos hablado algo sobre eso. Es como al principio, ¿no? Mire, Avianca tiene en activos, tiene 7.268 millones de dólares, ¿sí? Pero en pasivos tiene 7.263. O sea que el patrimonio de Avianca es $5 millones. O sea, prácticamente lo deben todo, ¿sí? Esos son los activos, estos valen los aviones, bueno, todo lo que tienen, los carros, y los pasivos valen esto.
Entonces, si habían acabado un banco a solicitar un crédito, ¿ustedes qué creen que le van a decir? Que no tiene capacidad de endeudamiento. Sí, que no tiene. Pero mire que la capacidad de endeudamiento yo no la puedo mirar por estructura patrimonial. ¿Por qué? Porque la empresa sí es muy buena. La empresa genera unas utilidades muy altas. La empresa operativamente, lo que hablábamos ahorita, hasta la utilidad operacional es muy buena. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene un endeudamiento muy alto. Tiene una carga financiera muy alta, ¿sí? Pero yo no puedo descalificar una empresa por una carga financiera alta. Yo la tengo que analizar en conjunto, es decir, integralmente. Yo tengo que analizar sus indicadores de actividad y después mirar su estructura patrimonial. La estructura patrimonial me serviría a mí como un colateral, es decir, venga, si esa empresa llega a totear y entonces no me paga las cuotas, ¿yo a qué acudo? A sus activos, a sus edificios y tal, ¿sí? Pero si tiene un endeudamiento muy alto, pues va a ser difícil. Pero no la puedo descabezar simplemente por el nivel de propiedad, porque puede que la actividad sea muy buena. No sé si eso es claro, muchachos. O sea, el análisis financiero tiene que partir digamos, del análisis de muchas variables. Y muchas veces, digamos, esa estructura que tiene esta empresa como tal, aquí como la estamos mirando, un endeudamiento del 91 y un índice de propiedad del 8.9, no quiere decir que sea mala. ¿Por qué? Porque puede estar generando muy buenas utilidades que puedan en algún momento dado atender, y lo vamos a ver en unos indicadores financieros que vamos a ver dentro de 8 días. Hay un tema que se llama la cobertura de intereses, que es comparar la carga financiera frente a la utilidad operacional, y es un buen indicador de la capacidad de pago de una empresa como tal. Eso lo vamos a ver. Muchachos, ¿preguntas ahí? No, profe. Bueno, listo. Entonces, básicamente, en el balance general, yo lo que voy a hacer es tomar las cifras. Aquí, ¿qué estoy haciendo yo con este porcentaje? Simplemente estoy tomando el disponible frente al activo total, ¿cierto? Entonces, voy a las cifras, tomo el disponible y lo divido frente al total del activo. Y listo. Y después cojo esta formulita y la extiendo hasta acá. Luego cojo los clientes y tal, así hago cada uno. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Cómo se construye esto? Sí, señor. Profe, vuelvan a repetir, tomamos el disponible. Aquí estoy haciendo la fórmula. Mira, lo pueden hacer de dos maneras. Yo aquí lo hice en una hoja aparte, pero ustedes lo pueden hacer acá mismo. O sea, acá debajo, ¿sí? Yo traigo este indicador de acá, ¿sí? Este mismo, y lo llevo aquí. Listo. Entonces tomo aquí y digo, bueno, aquí voy a calcular el disponible frente al activo total. Entonces digo, ¿cuánto vale el disponible? Listo, el disponible me dice que vale esto. Lo voy a dividir frente al activo total, lo voy a comparar frente al total de los activos. Pues aquí no me dio nada, pues porque el formato no está. Pero si yo le doy porcentaje en el formato, listo, ahí lo voy a calcular. Y si yo quisiera conocer el dato de los otros, simplemente lo llevo hasta allá y es el mismo dato. Ahora puedo calcular el siguiente, ¿cierto? Yo digo, bueno, necesito saber el clientes sobre el activo total, es decir, la cartera frente a ese activo total. También lo podríamos hacer aquí. Entonces tomo la cartera, que se llama clientes, frente al activo total. Listo. Y ahí voy construyendo las cifras, ¿sí? Yo puedo tomar las que yo quiera con el ejercicio que yo les deje de tarea. Y luego lo más importante es cómo establecer las diferencias. O sea, es decir, miren, el activo disponible pasa del 7, el clientes frente al activo total pasa del 7.85 al 10.62, tiene un crecimiento. ¿Por qué ocurre? No sabemos por qué. Tendríamos que tener información más detallada para establecer eso. Pero básicamente es eso lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo ven, muchachos? Bien, profe. Bueno, Sí, aquí está tenemos, claro.
el vertical para aquí tenemos el horizontal para el balance. El horizontal es súper simple. Nosotros vamos a tener un año base, que es el primero, y un año nuevo, que es el segundo. Nosotros aquí, ¿qué hacemos? Aquí en esta fórmula simplemente comparamos, le restamos al año nuevo el año base y establecemos la diferencia, ¿sí? Y luego aquí tomamos esta diferencia y la dividimos sobre el año base y lo convertimos en un porcentaje, se lo multiplicamos por 100 y ya. Después de que yo hago eso, simplemente puedo jalar la fórmula y hallar los valores de un año a otro. El horizontal es mucho más simple. Hallo el valor absoluto, que es en pesos la diferencia entre el año nuevo y el año base, o sea, el año 2 menos el año 1. La hallo, me dé positivo o negativo, no importa, y luego tomo ese valor y lo comparo frente al año base para conocer cuál fue la diferencia o la variación porcentual. Entonces tenemos un valor absoluto y un valor relativo. ¿Cómo lo ven? Profe, entonces si da negativo, ¿cómo se puede interpretar eso? Aquí simplemente decimos que los bancos disminuyeron un 37%. Aquí el total disponible disminuyó un 18%. O sea, pasó de 97,993 a 83,56. ¿Sí? Simplemente, ¿qué pasó? Bueno, se pagaron más facturas, se pagaron más proveedores y tal, y disminuyó, simplemente. Listo, profe. Bueno, otra pregunta. Profe, Bueno, o sea que se puede tomar como un decrecimiento del 18%. Perdóneme, estaba en otra cosa, no le puse atención, qué pena. Tranquilo, profe. Profe, o sea que se puede interpretar como un decrecimiento del 18%. Sí, es un decrecimiento, claro. A mí el análisis horizontal me dice si decreció o si creció la cifra, ¿sí? El valor. Simplemente me dice eso, de un año a otro. Es comparar un año con otro. Aquí, por ejemplo, me dice que la caja aumentó el 170%, pero pues no es un valor representativo, ¿cierto? Porque pues mire que pasa de 9 millones a 24 millones, pero tenemos un total de activo de 979 millones, o sea, no es un valor muy representativo. Sin embargo, me lo dice. ¿Sí? Aquí aumentó el 170, aquí disminuyó el 37, aquí disminuyó el 18, así. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomo los importantes. Por ejemplo, aquí los deudores crecieron el 7%, pero aquí hay una cuenta que es importante. Los clientes aumentaron el 7%. Es decir, la cartera aumentó. ¿Por qué? Bueno, no sé. ¿Hubo menos recaudo o hubo más venta a crédito? Sí, puede ser, pueden haber esas dos posibilidades. Es eso es lo que necesitamos como concluir, ¿sí? Bueno, miren, aquí en el estado de resultados, en el análisis vertical, lo que les comentaba ahorita, simplemente es el cálculo de cuatro márgenes. Aquí está el margen bruto. Entonces, el margen bruto, ¿yo qué hago? Tomo la utilidad bruta y la divido sobre las ventas. Listo. Y después tomo esta formulita y la llevo hasta allá. Miren ustedes cómo el margen bruto va disminuyendo a través del tiempo, a pesar de que las ventas van creciendo. Todos los márgenes creo que van disminuyendo. Aquí el margen operacional. Entonces, tomo la utilidad operacional y la divido sobre las ventas. Y me voy hasta allá. También está disminuyendo. Miren que el margen operacional del último periodo es del 0.74. Por eso se vuelve negativo cuando ya le descuento los gastos financieros y los no operacionales. Aquí en el margen antes de impuestos, pues simplemente voy a tomar la utilidad antes de impuestos y la voy a dividir frente a las ventas. Y también lo voy a llevar hasta allí. Y por último, el margen neto, voy a tomar la utilidad neta y la voy a dividir frente a las ventas. Pues en este caso particular, nosotros podríamos analizar que a pesar de que esta empresa aumenta de un periodo a otro las ventas, mire cómo aumenta. Aquí están las ventas sobre el costo de ventas. Miren, por ejemplo, cómo aumentan las ventas. Pero miren también cómo aumenta el costo de ventas. ¿Sí? El costo de ventas es el amarillo. Entonces, de ahí
puede uno inferir que hay un problema de eficiencia en el manejo de los costos. Por eso la empresa llega aquí a generar pérdidas. Y también aquí, no hay necesidad de calcularlo, pero lo calculo acá como ejemplo, es cómo se comporta el costo de venta. Entonces, mire, el costo de ventas para el primer periodo es del 88 y para el último es del 94. O sea, hay un problema de costo de ventas grande allí. Por eso la utilidad se vuelve negativa. Y por último, el horizontal del estado de resultados también, igual que el que miramos ahorita, yo calculo el año base con el año nuevo, saco la diferencia en valor absoluto y lo convierto en un porcentaje. Entonces aquí tomo el año nuevo, le resto el año base y luego este porcentaje, tomo este año base y lo divido, tomo esta diferencia, o sea, ese valor absoluto, y lo divido sobre el año base. Y eso me da el 23%. O sea, las ventas están aumentando en un 23%. Sin embargo, la utilidad neta está decreciendo en un 217%. Entonces, de ahí, digamos, de estos porcentajes es donde yo puedo sacar como inferir, digamos, cómo se están comportando esas cifras. Ya en adelante tendré entonces, repito, me vuelvo pues canción con el tema, yo sé, tendré que conseguir la otra información para poderle dar coherencia a estas cifras, ¿sí? Y pues, si no, hombre, mire, aquí podría estar pasando un tema puede estar con un tema de ineficiencia en el costo. Sí, pero eso debe obedecer a algo. O sea, es posible que alguien dentro me mire, lo que pasa es que en los últimos años la materia prima ha subido por el dólar, por eso, bueno, tal, y ha cambiado un poquito el negocio. Entonces, son como esas cosas. Yo con el análisis financiero que estamos haciendo, pues simplemente me doy cuenta de la variación, pero ya después tendría que entrar a complementar, digamos, con otra información. Muchachos, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe, bien. Pero bien. No me diga eso, hombre, que me daña el fin de semana, hermano. No duermo yo esta noche pensando en ustedes. Bueno, muchachos, entonces, la dinámica es ¿cuál? Es que yo les voy a dejar en la plataforma, yo les voy a subir ese archivo, así como está. Les voy a subir un taller para análisis vertical y horizontal. Ustedes lo van a desarrollar así como les comenté. Ustedes eligen los indicadores, y hacen algunos comentarios sobre las cifras encontradas. Y ese es el taller de análisis vertical y horizontal. Dentro de 8 días volvemos y retomamos el tema, resolvemos dudas, miramos algunos de los talleres y empezamos ya con el tema de indicadores. ¿Les parece bien, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, si no es más, muchachos, muchas gracias a todos por la atención. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias a usted. Listo, profe, muchas gracias. Cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta luego. Profe, cuídese. Hola, profe, gracias.